Bueno, si vas a estar en mi salón de clases, te apegarás a mis reglas. Número 1, soy Miss Ish, tu Dios. Si estoy fuera, la Barbie astronauta será tu Dios. Y si ella me acompaña, adorarás a la lámpara. No, cállate tú. Bienvenidas, criaturas del cosmos, a una clase más de ecuaciones diferenciales con Miss Ish. El día de hoy, antes de pasar al siguiente tema de ecuaciones diferenciales per se, vamos a ver un pequeño repaso de lo que son las derivadas parciales y las derivadas totales, ya que las vamos a estar utilizando. Y bueno, ¿cómo se define una derivada parcial? Cuando nosotros tenemos una función de varias variables, es decir, que ya no es solamente f de x o f de t, sino que puede ser f de x, y, z, f de a, b, c, de bla, 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 nosotros no la vamos a poder derivar de la manera simple que vimos en cálculo diferencial. Vamos a necesitar meter más pasos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la función f de x, y hasta un cierto subíndice n, lo que voy a hacer es que mi función la voy a derivar respecto a cada una de las variables de forma individual, considerando el resto de las variables como constantes. Es decir, que primero voy a derivar mi función respecto a x y z, n las voy a considerar como constantes. Después la voy a derivar respecto a y, considerando a x, z y n como constantes, y así me voy a seguir con todas las variables que yo tenga. Normalmente nosotros vamos a trabajar con funciones de 2 o máximo 3 variables, pero en realidad en la naturaleza podemos encontrar funciones que tengan hasta 20 variables diferentes y pues tendremos que derivar respecto a cada una de ellas. Entonces, una vez que yo ya saqué todas las derivadas de cada una de mis variables de forma separada, cada una de estas derivadas se llama derivada parcial de la función f. Y bueno, estas derivadas parciales de la función f se denotan por una letra que se llama la d de Jacobi, que es esta d redondita. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sacamos una derivada total o una derivada normal de una función de una variable, pues yo lo escribo con una d normal. Para poder diferenciar una derivada total de una derivada parcial se usa esta letrita. Es como hacer un caracolito, ¿de acuerdo? Es muy importante que manejemos bien la notación para no confundirnos y sacar los resultados mal. Ahora, para estas derivadas parciales, yo puedo escribir la d de Jacobi con el subíndice de la letra que estoy usando como mi variable en ese momento. Si yo derivé respecto a x, le pongo aquí sub x. Si derivé respecto a y, le pongo aquí sub y. En este caso, sería la derivada parcial respecto a n de la función f. Pero también lo puedo escribir como f' sub n o f' sub x, f' sub y. Ambas notaciones se utilizan, pero la más comúnmente utilizada es la de la d de Jacobi. Entonces hay que acostumbrarnos a hacer ese caracolito, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a las derivadas totales. Una función de varias variables tiene derivadas parciales y también tiene derivadas totales. Después de que yo obtuve todas las derivadas parciales de mi función, dependiendo de cuántas variables contenga, la derivada total de la función va a ser la suma de cada una de sus derivadas parciales. Entonces, si yo tengo una función de x, y así hasta n, sus derivadas parciales van a ser parcial de f respecto a x, que la puedo escribir como d sub x de f, la parcial de f respecto a y así hasta sacar su parcial respecto a n. Y ya que tengo todas las derivadas parciales, la suma de cada una de esas derivadas parciales me va a dar mi derivada total. Es muy importante que yo vea la notación que lleva. La d normal es para la derivada total
y yo sumo las derivadas parciales. Pero fíjense aquí, está escrito en verde, que para tener la derivada total de mi función es la derivada parcial de f respecto a x por la diferencial de x con la d normalita, más la parcial respecto a y por la diferencial de y con la d normalita, y así nos vamos con todas las variables que tenga mi función. ¿De acuerdo? Continuando, vamos a ver un ejemplo de cómo obtener las derivadas parciales y la derivada total de una función de varias variables. En este caso, el ejemplo nos dice que obtengamos las derivadas parciales y totales de la función de x, y y z, que es igual a x, y, z más 2z logaritmo natural de y más el seno de z sobre x. Entonces, tenemos una función de 3 variables que es a lo más que nos estaríamos enfrentando por lo menos en esta parte del curso, y vamos a empezar obteniendo sus derivadas parciales. Primero vamos a obtener la parcial respecto a x de la función. Para obtener la parcial respecto a x, vamos a considerar que y y z son constantes, como si fueran números. Así como el 2 es una constante, pues z también va a ser constante y y también. Entonces, la derivada de x por yz, si y y z son constantes, pues sería simplemente z, porque la derivada de x es 1. Luego, tengo que derivar 2z logaritmo natural de y. Como aquí no tengo ninguna x, todo esto es una constante y por lo tanto su derivada pues sería 0. Por lo cual me paso a la siguiente. Seno de z es una constante que voy a multiplicar por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrada. Entonces tendría menos seno de z sobre x cuadrada. Esta es la derivada parcial de la función respecto a x únicamente. Ahora vamos a sacar la parcial respecto a y, que sería considerando ahora y como mi variable y a x y z como constantes. Por lo tanto, la derivada del primer término sería xz, porque la derivada de y vale 1, más 2z es constante y la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Entonces tengo 2z sobre y como tengo seno de z sobre x, la derivada de todo este término es 0 porque es una constante. Me paso a la derivada parcial respecto a mi última variable, que sería z. La parcial de la función respecto a z va a ser ahora considerando a x y y como las constantes. Por lo cual, la derivada del primer término es xy. La derivada del segundo término va a ser 2 logaritmo natural de y, porque la derivada de z vale 1. Y la derivada del tercer término va a ser, tomando a x como constante, la derivada únicamente del seno de z, que sería coseno de z sobre x. Con esto yo ya obtuve las derivadas parciales de mi función f. Ahora, para obtener la derivada total, tengo que sumar a estas 3. Entonces, mi derivada total sería lo siguiente. La derivada total de f va a ser igual a la parcial respecto a x, diferencial de x, más la parcial respecto a y por la diferencial de y, más la parcial respecto a z por la diferencial de z. En estas voy a sustituir las 3 que saqué allá. Entonces, mi derivada parcial de la función f sería la derivada parcial respecto a x, que es yz, menos el seno de z
sobre x cuadrada por la diferencial de x más xz más 2z sobre y por la diferencial de y más xy más 2 logaritmo natural de y más coseno de z sobre x por la diferencial de z. Yo sé que quedó un poco larga, especialmente porque escogí una función de 3 variables y que involucrara diferentes tipos de derivadas para que fuera lo más explicativo el ejemplo. Pero esta expresión que obtuve aquí sería la derivada total de mi función f. Como ven, tampoco es gran problema obtener ni las derivadas parciales ni la derivada total de una función de varias variables. Solamente hay que tener mucha atención al detalle para siempre tener bien presente cuál es la variable respecto a la que estoy derivando en ese momento y quiénes son a las que estoy considerando como constantes. ¿De acuerdo? También no olviden que para la derivada total siempre hay que multiplicar por la diferencial de x, la diferencial de y la diferencial de z o de las variables que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Y bueno, criaturas del cosmos, espero que este repaso sobre las derivadas parciales y totales les haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor, regálenme un like y en los comentarios de abajo platíquenme sus dudas sobre este tema. Por favor, no se olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo marcadas al final del video y si este contenido les está siendo de utilidad, por favor, suscríbanse al canal. Yo los veo en la siguiente clase de ecuaciones diferenciales para seguir aprendiendo juntos.